a empezar entonces, yo creo, como ya somos varios. Espero que puedan tener su librito, y los que no tengan su librito, recuérdenos por favor, o pueden venir a retirarlos a mi casa, que están listos, ¿ya? Así que vamos a empezar con una oración. Le voy a pedir a la Moni, que está ahí, no sé qué está apuntando, si puede No, empezar, estaba viendo a mi Gasparcito. por favor. Ya. ¿Me escuchan bien, cierto? Ahí sí, ¿me escuchan mejor? Sí, escuchamos bien. Ya. Entonces oremos. Padre Celestial, te doy las gracias porque tú nos has permitido estar un jueves más, Señor, reunidos en tu presencia para poder aprender más de este estudio, Señor. Te pido que tú puedas darnos la concentración necesaria, Señor, que quites todos los elementos que puedan distraernos, Señor, de esta lección, que bendigas también a la persona que tú has designado para dar el tema, Señor, para dar esta clase, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy en nuestra vida, Señor. Dejo todo en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias, Moni. Entonces vamos a empezar con nuestro nuevo estudio de esta semana. Hoy día corresponde la lección 7, hemos avanzado rápido, y son solamente 12, así que vamos como avión. Así que lo que vamos a conversar hoy día va a estar encargada la tía Chimi, pero antes vamos a hacer algo al revés. Hoy día quiero dar un aviso. Ya, Cata Aquilamán, está por ahí, espérame que estoy en el teléfono. Cata, ¿cuántos años tienes tú? ¿Está la Cata o no? Sí estoy, pero tengo el micrófono medio malo, no sé si me escucho. ¿Cuántos años tienes tú, escuchas? Cata? 17. Ah, ya, estás dentro. Es que no sé si pudieron ver que no te etiqueté ayer porque según yo tenía 18. Ya, pero no importa. Va a haber un encuentro nacional de juveniles, ¿ya? Entonces, va a ser el 30 de octubre, que es la otra semana, el otro sábado, y es solamente para juveniles, de 12 a 17 años, así que para que puedan guardar ese día y esa hora, que ya mandamos la foto de las 3:30, es una actividad nacional. No vamos a estar nada más de los jóvenes, solamente van a estar los consejeros, que la tía Chimi, el tío José, el tío Carlos y la tía Claudia. Ellos tienen que estar con los juveniles, ya, para que puedan apartar ese día. Si tienen algún juvenil, algún amigo que esté dentro de esa edad, también lo puedan invitar, ¿ya? Esa jornada es solamente para ustedes, así que no se la pueden perder. Nosotros los más viejitos vamos a estar en nuestro culto normal de día sábado, y ustedes van a estar ahí pasando la bomba, porque van a haber unos temas súper buenos, ¿ya? Así que quería dar ese aviso antes de empezar, ¿cierto? Con el tema que es la lección 7. Dele nomás, tía Chimi. Ya. Hola a todos. Como dice la Carlita, en la lección número 7. Y de repente se me escucha un poco rara la voz porque estoy con una faringitis aguda, así que, pero estoy mejorando. Estoy mejor. La lección número 7, vamos a verla hoy día, pero hagamos un repaso. Primero vimos la lección número 1 que hablaba del leproso, Jesús y el leproso. La segunda lección teníamos a Jesús y el centurión, cuando Jesús sana al siervo de este centurión. Después tenemos a Jesús cuando sana a la suegra de Pedro y libera demonios, dice, y sanó muchas enfermedades. Después teníamos a Jesús y los dos endemoniados. Me parece que la 4, no sé si, ahí parece que me equivoqué. Después venía la gran tempestad y terminamos con las 6, que los dos endemoniados. Y quedamos en cuando el grupo que estaba allí viendo el milagro de Jesús, lo que aconteció con los cerdos y todo, le pidieron a Jesús que se fuera del lugar, le rogaron que se fuera del lugar. Entonces, ahora nos vamos a adentrar qué hizo Jesús después de esta situación. Y allí tenemos entonces hoy día la lección basada en Mateo 9, del 1 al 8. ¿Ya? Espero que tengan sus Biblias, cualquier versión es buena, si tienen la NTV, muy buena. Y le voy a pedir, ¿está Denise? Yo no anoté los nombres de los que están, así que Sí. ya, le voy a pedir que ella pueda leer los 8 versículos de este pasaje. Ya. Mateo 9 del 1 al 8.
¿Lo leo al tiro? Sí, por favor. Ya dice, Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, es una blasfemia, ¿acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o ponte en pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darle semejante autoridad a los seres humanos. Ya. Este pasaje está también, o la historia de este paralítico también está en Marcos capítulo 2 del 1 al 12 y en Lucas capítulo 5 del 16 al 27. ¿Ya? Ahí tenemos la historia de esta misma historia. Y yo comparaba, no sé si ustedes también tuvieron la ocasión de leer los tres evangelios. Como información, estos tres evangelios se le llaman los libros sinópticos, que ahí los tenía anotados, que es porque los tres muestran la misma situación y podemos ver los tres en la misma, o sea, no nos complicamos y podemos ver los tres pasajes porque cada uno se compensa con el otro, o sea, no podemos verlo los tres juntos sin tener problemas, ¿ya? Solo que algunos tienen más detalles que otros. No así Juan, pues Juan no lo anotamos acá, pero estos tres pasajes no tienen problema en que lo leamos los tres juntos, no vamos a tener ningún problema, solo que algunos agregan algunos datos más que otros, pero al final la esencia de todo es lo mismo, la enseñanza que se quiere dar. Pero aquí vemos nosotros entonces la pregunta número 1. Me trajeron los nombres, que yo aquí en el celular no los veo. Ya, vamos a comenzar con Connie entonces, con la pregunta número 1. Justo la 1 no la hice ya. A ver, vamos. Ah, De verdad, te lo juro, de todas las que tengo. Justo La la uno no la una. hice. Sí, dice, ya dejamos atrás el episodio de Gadara. ¿Qué hacen Jesús y sus discípulos? Bueno, subió a una barca, dice ahí, pero ya, no, nada más le puse. ya. ¿Alguien agregó algo? Porque viendo los otros libros, quizá en los otros pasajes de Marco y de Lucas, ahí nos dicen el lugar exacto donde estaba, hacia dónde se dirigió. Yo le puse que iban viajando hacia Capernaum. Ya. Entonces pasan al otro lado del mar, ¿cierto? En dirección a Capernaum. Entonces salen de Gadara y su fin ahora era volver a Capernaum. Número 2, Mónica. Y abajo está el... El texto añade, y pasó Jesús a su ciudad. ¿Cuál era la ciudad de Jesús? Capernaum. Ya. No. ¿Por qué? Sí. O sea, es que en el texto salía Capernaum. Ya. Y eso lo dice Marcos, no lo dice Mateo, pero lo dice Marcos. En Marcos 2:1, ahí dice Capernaum. ¿Y por qué se le llamaba Jesús de Nazaret? De Nazaret. Es que en realidad él no era de Capernaum. Yo igual estaba investigando eso. No llegué a una... Sí, y pasó Jesús a su ciudad. Quizá era... Jesús es de Nazaret, pero aquí estaba en Capernaum. Sí, pero Sí. quizá yo leí ahí que mucho de todo lo que hizo, lo hizo en esa ciudad. Muchas de las cosas
las predicaciones y de las cosas que sucedieron fue como en esa ciudad. Pero sí, pues Jesús era de Nazaret. Pero no les tengo una respuesta clara porque la vi después. Después llegué a su ciudad. No lo busqué inmediatamente. Pero sí, es Jesús de Nazaret. Pienso que puede haber empezado ahí su ministerio. De ahí, no sé, pero ahí vamos a verlo. Y lo voy a dejar en signo aquí, de interrogación para tener una respuesta a la otra clase. Y si alguno de ustedes lo encuentra, va a tener la respuesta igual. Número 3. Daniela. Dice, allí en la ciudad le traen a una persona muy problemada físicamente, estaba paralítica. Ya. Estaba paralítico. Ya. Aquí yo tengo una referencia a lo que ustedes preguntaban de su ciudad. Y el hermano pastor y John MacArthur dice que Jesús había partido de allí para alejarse un tiempo de la muchedumbre, como que ese era el lugar como que él se apartaba. Y sale la referencia en el 8:18. Entonces como que ese era el lugar donde él se apartaba para cuando ya tenía que apartarse de las multitudes, como que era como su residencia, digamos. Pero él era oriundo de Nazaret. Ya, número 4. Eliezer. ¿Quiénes cargan al paralítico? Le puse 4 hombres. ¿Y por qué No le sé qué colocaste es, 4 hombres? porque en los otros pasajes donde sale la historia es esto. Porque aquí no, Ya, creo que en Mateo no salía nada. Supongo que serán sus amigos, no sé. ya. ¿Qué lo Salía colocaron las demás? A ver. unos hombres. Unos Igual le hombres. unos hombres. En la NBI sale unos hombres. Sí. La y Reina aquí Valera no dice, pero en Lucas dice que eran Ellos. unos hombres y en Marcos dice que eran 4 personas. Eso no te... Sí, en Mateo dice que le trajeron un paralítico. Solamente eso. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Y en Marcos dice que son 4 personas. ¿Ya? Entonces ahí vamos aclarando algunas cosas. Pero eran otras personas que lo trajeron. Número 5. Catalina. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, se escucha bien. Ya. Jesús hace un milagro de sanidad al ver la fe. Del paralítico, ve de quienes lo traían. La ve. Ya. ¿Por qué le coloco la B? Porque en el pasaje decía eso. Ya. Dice, claro, los 3 pasajes dicen, al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Alguien colocó otra respuesta? Gracias, Catalina. ¿Alguno de ustedes colocó otra respuesta? ¿O todos le colocaron la B? Un silencio rotundo, todos colocaron la B. Ya, yo igual coloqué la B. Yo igual coloqué la B, pero saben que al final uno leyendo el pasaje, porque yo leí el pasaje, lo leí en Marco, lo leí en Lucas, y cuando Jesús dice la fe de ellos, como que llegué a no descartar que también era la fe del paralítico más de las 4 personas, por el hecho de que al final Jesús hizo un milagro, más que milagro de sanidad física, hizo un doble milagro ahí. Y eso es como que me llamó la atención. Después vi unos estudios, igual apuntaban a eso, entonces yo decía, porque Jesús dice, al ver Jesús la fe de ellos, pero es como que yo pienso que no descarta tampoco al paralítico, ya, pero eso es algo que ahí vemos, pero que no afecta tampoco pero que al final como que me confirmé que sí había fe también en el paralítico, por el resultado que tuvo en su vida. Ya, pero eso es la B, yo creo que de las 2 es la B.
aunque no va a afectar si se piensa de la otra manera igual. Y ahí hay un recuadro que dice representación de una persona que sufre parálisis. Era percibido como un muerto en vida. ¿Ya? Medio raro, pero se entiende lo que se dice acá. La número 6, Carla. Dice, Jesús no lo sana inmediatamente, sino que dice algo muy distinto. Ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Ya. Ahí vamos viendo lo que Jesús ya estaba realizando hacia esta persona. Número 7, Daniel. Dice, la reacción inmediata vino de algunos escribas. Ya, de alguno de los escribas. Y Lucas dice que habían escribas y fariseos, ya, que estaban ahí donde se reunían todos los principales. Pero acá nos habla de los escribas. Número 8, Brian. Ya, dice, ¿quiénes eran los escribas en ese tiempo? Yo le puse que eran expertos en la ley. Ya, ¿cierto? En la lección 4, página 13, estaba también la respuesta a esta pregunta. ¿Alguien colocó algo diferente? ¿Agregó algo a esta pregunta? ¿No? Ya, sí, fueron doctores en la ley, ellos eran los que copiaban y explicaban la escritura en el Antiguo Testamento. Esa era su función, como por ejemplo Edra. Y así se veían acá igual, pues ellos enseñaban la escritura y también copiaban la escritura. Eran líderes religiosos también, se puede decir, doctores de la ley, como decían. Y más en el diccionario igual decía que podía ser un fariseo o un saduceo. Cualquiera de los dos podían ser escribas. Ya, número 9. ¿Quién más está como para preguntarle? El patito está de oyente. Jorge. Xavier. Ya. Xavier, la número, ¿cuál nos toca? La 9. Xavier, ¿estás ahí? Acá estoy, tía. Ya. La 9. número 9. ¿Estos escribas hablaron algo o solo pensaron? Yo le puse que solo pensaron. Ya. Muy bien. Ahí está el pasaje igual, versículo 3 del capítulo 9. Número 10. Denise. Ya, dice, ¿cómo lo supo Jesús? Yo le puse porque Jesús conoce el corazón del hombre. Ya. ¿Alguien colocó otra respuesta a esta pregunta? ¿Alguien más? Parece que no. Ya. ¿Quién me falta? Estamos todos, ¿cierto? No me salta nadie. Jorge, ¿tú tienes el...? El Andrés llegó también. El tío José igual está. El Brian. Yo no los veo. Si el Brian lo... Ya, entonces le voy a pedir a... ¿Y Jorge está ahí? Porque igual puede leer la pregunta. Número 11. La pregunta número... La pregunta. Sí, sí. Ya, la 11, ¿o no? La 11. Ya, dice así. Ellos acusaban a Jesús de algo muy grave, blasfemia. ¿Qué significa tal concepto? Ya. ¿Quién quiere leer su respuesta? ¿Alguien buscó qué es lo que era la blasfemia? ¿Qué significa tal concepto?
Yo de un muy diccionario la encontré. Dice ¿Ya? que es una palabra o una expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. ¿Ya? Yo puse una definición mía que es como algo ¿Ya? condenable ante los ojos de Dios. ¿Ya? ¿Ya? Y abajo, bueno, abajo está igual, pero la blasfemia es cuando una persona, ¿cierto?, habla irrespetuosamente de Dios, es como palabra sencilla, pero también yo busqué en el diccionario y dice que incluye la calumnia y abarca cualquier palabra o acto ofensivo a la majestad de Dios. Por ejemplo, el profanar lugares santos era una blasfemia, alterar los ritos era una blasfemia, violar conscientemente la ley era una blasfemia, tomar el nombre de Dios en vano era una blasfemia. Incluso ahí decía que para evitar que las personas tomaran el nombre de Dios en vano, se llegó a omitir la pronunciación misma del nombre sagrado Jehová y se sustituyó por Adonai, Señor, para que no fuera en ningún momento tomado ni siquiera su nombre en vano. Incluso se le cambió el nombre por eso. Y en el Nuevo Testamento, blasfemia significa lo que decía acá, que es tomarse atribuciones que solo le corresponden a Dios. ¿Ya? Eso les puedo agregar a eso. Número 12. Andrés. Hola, tía Chimi. Hola, buenas tardes. ¿Qué estipulaba la ley de Moisés contra este pecado? Según Deuteronomio 5:11, Dios no lo tomaría por inocente al que tome su nombre en vano. Ya, exactamente. Tomar el nombre de Dios en vano no iba a ser culpable, sí o sí. Ya. Hermano José. Lee recuadro, Andrés, también, por favor. Disculpe. Blasfemia era una falta tan grave que incluso podía acarrear la muerte. El Levítico 24 del 11 al 14. Así de grave era la blasfemia. Ya. Número 13. Consejero José. La 13 dice, en la ley judía estaba muy claro que nadie podía perdonar pecados, solo Dios. Para tal efecto debía haber un sacrificio con derramamiento de sangre, pero Jesús se saltó tal ley y le perdonó los pecados al paralítico. La 14, léala también, por favor, porque hay una respuesta a la misma pregunta. La misma. ¿Qué demuestra esto? Que Jesús era Dios, tenía poder para perdonar pecados y con su identidad como hijo del hombre muestra que él ofrecería el sacrificio expiatorio por el pecador. Ya. ¿Alguien tiene o quiere compartir su respuesta? Después de la respuesta teológica del hermano. Yo le puse que en la 14, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Yo le puse, o sea, como en resumen, que mostraba los atributos de Dios. Por ejemplo, mostraba la misericordia, el amor inmerecido y la gracia. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta? Ya, como decía Carlita, sí, pues, también se demostró de esa manera varias cosas. Bueno, aquí se muestra la omnisciencia, lo vimos en una, porque él sabía lo que ellos pensaban. Pero sí, pues, esto demostraba que Jesús era el verdadero Dios y quien tenía autoridad, autoridad absoluta. Absoluta ante todo, incluso para perdonar pecados. Número 15. Estamos con Connie. A todo esto, ¿el paralítico había pedido perdón a Jesús? Yo le puse que no. Ya. Sí, porque aquí no se, en ningún momento se ve que habla el paralítico. Ya, es Jesús el que toma la palabra. 16. Mónica.
¿Por qué entonces le perdona sus pecados? Bueno, ahí según el versículo, que era el 4 y 5, yo le puse porque conocía su corazón. Y la otra parte que era lo que decía literal, era porque era más fácil que decir levántate y anda. Pero obviamente a Jesús no era que se le hiciera más fácil una cosa o la otra. Claro. Pero sí, sí apuntaste a lo que es, que la necesidad que Jesús vio en una persona. No sé si alguien colocó otra respuesta o agregó algo más para que podamos ir complementando lo que dice uno, lo que aporta el otro. Yo le puse, de acuerdo al versículo 6, que es porque Jesús tiene la potestad para perdonar los pecados. Ya. Ya, sí, potestad, autoridad, sí. Entonces, ahí nosotros vamos complementando. Primero, porque Jesús vio algo en el paralítico y vio su necesidad, como decía Mónica, su necesidad espiritual. Y aparte de eso le colocamos, y porque él tenía autoridad para perdonar pecados, pero él vio algo en el paralítico. Él vio, asimismo como supo lo que pensaban los fariseos, o sea, los escribas, así también sabía lo que había en el corazón de este paralítico. De ahí nosotros vamos viendo la autoridad de Jesús. Y quién era Jesús. Y cómo él iba demostrando sus atributos como hijo de Dios. Entonces, porque él estaba en este periodo hay un libro que yo tengo acá, que es el que me sirve mucho, que se trata de la vida de Cristo, y de compendio de teología pastoral, dice, y que habla del año de popularidad de Jesús desde que comienza su ministerio. Y ustedes, si se dan cuenta y van leyendo, dice que en todos los lugares en que estaba Jesús había mucha gente, y aquí se nota más porque incluso las personas que traían al paralítico no pudieron entrar por la puerta porque había mucha gente y tuvieron que hacer, como dice Lucas y Marco, que tuvieron que hacer un orificio ahí en el techo y de ahí bajarlo para que Jesús pudiera tener contacto con el paralítico. Entonces Jesús está en este tiempo de darse a conocer tanto a sus discípulos, como lo vimos en una lección, pero también a la gente, a las personas, acercar el reino de Dios a las personas. En eso está Jesús. Se está dando a demostrar quién era él. Número 17. Daniela. Dice, Jesús trata al paralítico según el versículo 9.2, sería la alternativa C, de hijo. Decía, amigos de discípulos e hijos. Sí. Está bien. Número 18. Eliezer. Según versículo 4 y 5, todo estaba dentro de su plan de demostrar que sí tiene poder, tanto para perdonar pecados como para sanar las enfermedades. ¿Qué le ordena Jesús al paralítico? Textualmente le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ya. Número 19. Catalina. Ya. ¿Qué título se da a sí mismo a Jesús? ¿Hijo del hombre o hijo de Dios? Hijo del hombre. Ya. ¿Alguien buscó qué significa esto? Que el Señor llame, o sea, que aquí se llame Jesús hijo del hombre. ¿Alguno investigó eso? ¿No? Ya, bueno, yo lo tengo aquí en palabras bien cortitas, porque igual había una tremenda, hay harto que decir, pero yo aquí anoté que este título enfatiza que Jesús es totalmente hombre, 100% hombre, siendo 100% de Dios. Y que este título enfatiza que como hijo de hombre puede identificarse con nuestras necesidades y sufrimientos. Y por lo tanto, él sabe la manera en que puede ayudar. Hijo de Dios es que ahí es 100% Dios. Pero acá es
Hijo del Hombre, este título enfatiza que Jesús era totalmente hombre, o 100% hombre. Por eso es que Él nos conoce y sabe lo que sentimos cuando estamos angustiados, cuando tenemos problemas, porque Él vivió 100% su humanidad, pero también 100% su deidad o el ser Dios. La diferencia es que es nada de pecado, o sea, Él era 100% hombre, pero sin pecado. Número 20. ¿A quién le corresponde? A Carlita. Aquí voy. Dice, lo que está ocurriendo es en Nazaret o tal vez en Capernaum mismo. Allí le conocen y saben que es el hijo de un carpintero, pero ahora está demostrando su poder para que crean que es el Hijo del Hombre. Ya. Número 21. ¿Les quedó clara la número 20? ¿Sí? Sí. Ya. Número 21. Daniel. Dice, antes de sanar al enfermo, Jesús le hace una pregunta a los escribas. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar al pecador o sanar al enfermo? Ya. Eso es lo que le dicen. Y ahí vamos a ir. Ahí va la pregunta número 22. Brian. Ya dice. Para usted, de ambas opciones, ¿qué es más fácil decir a un rabino como Jesús? No respondí porque no entendí mucho la pregunta. Ya. No estaba fácil esa pregunta. ¿Quién respondió esta pregunta? Que pueda compartir con confianza su respuesta nomás, porque aquí todos aprendemos de todos. Tía Chini. ¿Sí? Bueno, voy a... Porque dice para usted. Claro, con el permiso de los chiquillos quiero responder al menos lo que yo encontré. Ya. Y bueno, está en el trabajo, así que hice el esfuerzo por arrancarme justamente para responder esta pregunta, porque sabe que me estuve cabeceando toda la semana. Es más, voy a poner la respuesta que yo coloqué hace una semana, que fue, para Jesús ninguna de las dos opciones era más difícil, porque sabemos que en su atributo Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Entonces asumir que le cuesta algo es asumir que también su poder es limitado. Y yo creía eso, entonces estuve investigando algunos pastores y algunas prédicas, y empecé a analizar realmente por qué Jesús hace esa pregunta. Porque, de hecho, Jesús le pregunta a los escribas y a los fariseos que estaban ahí escuchándolo, le hace una pregunta para ustedes. Bueno, lo voy a leer textual como dice la Biblia. Dice, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados? Primero le pregunta. Después le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Dentro de la pregunta hay dos afirmaciones que él da. Y gramaticalmente aquí Mateo es certero, porque lo primero que responde Jesús es lo siguiente: así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. O sea que lo primero que responde Jesús es que Él tiene autoridad dada por Dios para perdonar pecados. Y estuve investigando, y claro, realmente hay un costo que pagar, había un costo más elevado. Y me puse a pensar, claro, primero Jesús le dice al paralítico, hijo, tranquilo, tus pecados son perdonados. O sea, él se dio cuenta de que había una necesidad espiritual. Sanó su espíritu, perdonó sus pecados. Y luego sanó su cuerpo. O sea, Jesús establece una prioridad. Había primero una necesidad espiritual. Y luego le dice que se levante. ¿Por qué? Porque el cuerpo es temporal. Y lo sabemos. Pero el precio del pecado era grande. Y ahí Jesús nos está dando ya una noción de lo que él venía, que era pagar esa deuda. Así que yo al final creo que sí había algo más difícil, que era el perdonar pecado. Ya. Ya, exactamente. Pero aquí la pregunta, súper bien explicado, André. Dice, para usted, de ambas opciones,
porque Jesús lo increpó a los escribas y fariseos que no creían. Para los escribas y fariseos, ¿qué era más fácil? ¿Escuchar a un hombre decir tus pecados te son perdonados? ¿O ver que esa persona hizo un milagro de sanidad que era imposible para otra persona? Y yo decía, claro, porque cualquiera puede decir tus pecados te son perdonados y la persona que lo está diciendo no necesita evidenciarlo porque es algo que no se va a ver. Pero lo otro era una evidencia a los ojos, al tiro de las personas. Entonces, claro, ¿qué es más fácil decir a un rabino? Yo le coloqué aquí que los pecados son perdonados. Que los pecados son perdonados, porque eso lo puede decir cualquier persona y la otra persona no va a ver un resultado. Pero ¿qué era qué es lo que más lo impresionó a los otros? Lo más difícil era decir una palabra y declarar sanidad y que esa persona que había sido paralítica no sé por cuánto tiempo se levantara. Eso era difícil, eso no lo iba a poder hacer cualquiera. Y ahí vamos a ir viendo por qué Jesús usó de esta manera. Y creo que tú lo dijiste ya, lo dijiste ya, Andrés. Eso lo vamos a ver ya después cuando veamos la aplicación. Ya, ¿vamos quedando claro? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Ninguna pregunta? Número 23. Vamos en Xavier. ¿Qué hizo el paralítico? Se levantó y se fue a su casa. Ya, muy bien. Y número 24, Jorge. Lea la pregunta número 24. ¿Cómo reaccionó la gente del lugar? ¿Cómo reaccionó Andrés? Yo creo que se estremecieron y glorificaron a Dios por darles tal autoridad a los mortales. Eso igual me dejó como dudas, porque como que aquí la palabra dice claramente, dice, al ver esto el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darle semejante autoridad a los seres humanos. O sea que creo que todavía seguían como ninguneando a Jesús, porque no reconocieron el poder. No, todavía lo veían como un mortal, claro. Para vos Jesús también como dice... un ser humano más. Claro, que no era profeta, nadie es profeta en su tierra, por lo mismo. Sí. A eso se refiere eso. Todavía lo veían como una persona, como uno de ellos. Todavía no lo reconocían como el Mesías, que era la meta de Jesús, darse a conocer como el Hijo de Dios, como el Mesías, pero ellos no, todavía lo veían como otra persona. Ya. Llegamos a la aplicación, ya. Aquí vimos la historia, ¿cierto?, del paralítico. Vimos cómo Jesús fue haciendo muestra a través de este milagro de varios atributos. Ahí está la omnisciencia, porque él sabía lo que los fariseos estaban pensando. Y por eso, yo ahora les quiero decir que por eso yo, en esta cuando decía Jesús hace un milagro de sanidad al ver la fe de quienes lo traían, y yo decía, él tiene que haber visto fe en el paralítico igual, porque Dios no lo iba a perdonar pecado a una persona que no estaba reconociendo su necesidad espiritual. Dios no perdona, uno tiene que reconocer, y la persona tiene que reconocer esa necesidad. Entonces, por eso yo esa pregunta la tenía así como en signo de interrogación. Y Jesús va mostrando sus atributos a medida que se va desarrollando la historia. Y como digo, ahí mostró Carlita dijo la misericordia, y claro, aquí hay muchos atributos de Dios, la misericordia, la omnisciencia, ¿cierto? Su autoridad de sanar. Y nosotros hemos visto durante las otras lecciones, y aquí se complementa de que Jesús ha ido demostrando de que tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la naturaleza, cuando calma la tempestad, y ahora está mostrando su autoridad para perdonar pecado, que era lo primordial. Y aquí lo vimos que Jesús, como dijo Andrés, hizo un alto
para colocar como prioridad, ¿qué cosa? La sanidad. ¿Qué sanidad es la más importante? Que demuestra aquí Jesús. ¿Ah? Espiritual. La necesidad espiritual. Y lo deja claro Jesús con lo que hace acá. Y cómo confronta y cómo dice, deja muy claro que para el hombre debe ser más importante la sanidad espiritual, pero Dios también tiene poder sobre las enfermedades físicas. Pero hay una prioridad. Y Andrés dijo algo muy cierto, las enfermedades físicas terminan con la muerte, pero la sanidad espiritual trasciende la muerte, porque si no hay sanidad espiritual hay una perdición eterna. Entonces Jesús aquí coloca muy en claro que por sobre las necesidades físicas de una persona, lo primordial es su necesidad espiritual. Eso es lo que trata de enfatizar Mateo a través de esta, y Jesús también a través de esta, Jesús primero y después Mateo trata de resaltar lo que Jesús, porque Mateo estaba aprendiendo, ¿cierto? Es el discípulo de Jesús y enfatiza lo que Jesús quiso enfatizar en ese momento, la sanidad espiritual por sobre la sanidad física. Aplicación. Aquí yo voy a leer las preguntas y les voy a preguntar a algunos, o quizá a todos. ¿Cómo reaccionaría usted ante un milagro de tal magnitud? Xavier. Yo creo que depende del contexto, quizás. Por ¿Ya? ejemplo, si yo fuera yo ahora mismo, pero estuviera en tiempos de Jesús, obviamente yo no quedaría tan impactado porque sé cuál es el poder de Dios. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahora es que no sé, depende porque si yo fuera caminando por la calle y viera a un hombre que hizo un milagro así, yo creo que quedaría muy impactado. ¿Ya? Entonces, eso, yo creo que depende. Ya. Catalina. La misma pregunta. Primero, ¿a qué milagro se refiere? ¿Al de la sanidad física o espiritual? Buena pregunta. Mire qué interesante lo que tú dices. ¿Ah? ¿A qué sanidad? Igual podemos enfatizar las dos. Y ya que enfatizaste nos dejaste con las dos, ¿cómo reaccionarías tú ante un milagro de tal magnitud? Bueno, a lo mejor sí se refería, el hermano quiso enfatizar en el milagro de sanidad, pero también podemos verlo de sanidad espiritual o física. Pero ¿cómo reaccionaría? Ya que planteaste las dos, dime cómo reaccionaría frente a las dos. Ya, primero con la física. Yo creo que como pareció la de Xavier, quedaría como muy impactada, sobre todo si es en los tiempos de ahora, porque no es para nada común que pase eso. Y si fuera espiritual, bueno, quizás me pasaría un poco como lo de los escribas, porque eso como que no se puede ver, como que más que se siente. Entonces, depende de si me pasa a mí o quizás le pasa a otro, no sé. Ya, pero bien, porque tú estás poniendo dos cosas muy importantes. Si yo, lo que tú dices, si vieras una sanidad física así milagrosa, así como esta, claro, asombrado, emocionado. Pero cuando estamos frente a un milagro que se realiza cuando una persona conoce a Cristo y recibe vida nueva, no la vemos, sino a pasar el tiempo. Entonces, es otra reacción. Pero aquí es como que nos está diciendo que también tenemos que estar atentos a cuando se produce eso. Deberíamos ser como más sensibles a cuando una persona acepta a Cristo. ¿Ya? Me gustó cómo lo planteaste. Así uno va aprendiendo. A ver, Daniela, la misma pregunta, pero ahora la vamos a tomar como lo dijo la Catalina, ya las dos. ¿Y cómo era la pregunta, Catalina? ¿Cómo reaccionarías tú ante un milagro de tal magnitud? O sea,
¿Cómo reaccionarías frente a un milagro físico, grandioso como el paralítico, y a un milagro de una sanidad espiritual, que alguien haya recibido vida nueva? Ya, es difícil. Voy a empezar por la parte física. Yo estaba pensando, yo creo que igual me impactaría. Yo sé que todavía puede pasar porque Jesús, Dios, todavía hace milagros, pero no es algo que estoy acostumbrada a ver. Y estaba pensando, imagínense que uno, no sé, conoce a una persona en estado vegetativo. No sé cuál era el grado de parálisis de este hombre que menciona en la Biblia, pero una persona en estado vegetativo no se puede mover, no se puede comunicar, no puede hacer nada. Y como que de repente ve a otra persona, no sé, porque ora por ella o hace algo y esta persona se sana así completamente. Yo quería impactada igual, porque no es algo común, no es algo que uno vea todos los días. Pero ¿Ya? igual yo sé que no es algo imposible de suceder, porque para Dios todo es posible. Así que en ese sentido yo ¿Ya? así reconozco que me maravillaría, como decía ahí la Biblia, esa palabra. Ya. Y en cuanto a lo espiritual, yo creo que igual, pero yo creo que ahí igual me impactaría, pero para bien, o sea, yo creo que me impactaría y me alegraría por ese milagro de sanidad espiritual, porque ese es más, como Ya. estábamos recién estudiando, como usted mismo dijo, ese es más importante que la sanidad física, porque ahí ya una persona ya significa que ya aceptó al Señor y ya tiene la vida eterna, cosa que con la sanidad física no tenemos la seguridad de eso. Ya. Muy bien. Puede que sí, pueden ser ambas igual. En este caso se da a entender que fueron ambas. Claro, ambas. Ambas. Y ahí vemos, bueno, ahí vamos a ver por qué ambas. Brian, ¿qué piensas tú? ¿O cómo reaccionarías tú frente a estos milagros? Físico Respecto o al, espiritual. sí, respecto al físico, me sorprendería bastante, o sea, me asombraría porque no es algo que vea todos los días o algo así, pues. Sería bastante sorprendente y también me alegraría por poder presenciar algo así. También, ¿Ya? dependiendo si, no sé si fuera el caso de una persona cercana, sería más fuerte todavía. Claro. Respecto al espiritual, como es más difícil de verlo, no es como tan visual, no sé, pero igual me alegraría. Ya, ya. A ver, Jorge, queremos escuchar tu respuesta. Igual la he pensado harto. Es que como que de principio no lo creería mucho y yo diría, no sé, tendría que haber una explicación racional, no sé, como que la temperatura del lugar acomodó los huesos y se mejoró, algo así. Pero no sé, buscaría cualquier cháchara, algo así. ¿Ya? Pero no, la verdad, igual me sorprendería. Me sorprendería demasiado, por ejemplo, si alguien de un momento a otro mejorara físicamente. Y en el ámbito espiritual, eh, yo creo que de principio me costaría un poco entenderlo, porque yo creo que eso es algo más que se da con el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo conociera a una persona y sé que esa persona mejoró espiritualmente y con el tiempo, yo creo que, bueno, por lo menos yo lo veo así. Porque yo creo que ahí podría creer. Ya. Tan incrédulo, Jorge. Sí, soy muy racional, disculpe, tío. No, está bien, Jorge. Gracias por tu respuesta. Daniel, la misma pregunta. O sea, yo creo que por el milagro físico, igual, o sea, yo creo que me sorprendería, así como, sí, pondría la media cara en realidad. Imagínense mi cara de sorprendido. Y por el milagro espiritual, no sé, no me imagino cómo se ve, como, o sea, si supiera que es Jesús el que está haciendo el milagro, obviamente como que estaría feliz, estaría contento por el hombre este, pero no sé cómo reaccionaría en el caso de que, si, por ejemplo, si veo a un desconocido diciendo eso. Yo creo que igual me pongo en los pies de los escribas y como que quizá
quizá puede ser, pensaría igual, como quién es este hombre para perdonar, pero tendría que estar así en esa posición. Yo creo que voy a viajar en un rato más hacia esos tiempos para ver mi reacción. Pero Ya, tú lo viste ver la respuesta de otra manera, o sea, la pregunta, sí, del lado de lo que Jesús hizo. Ya está bien. Hermano José, ¿cómo reaccionaría usted ante un milagro de tal magnitud? Con alegría, por las dos cosas, por los dos milagros. Una porque la persona se arrepintió de sus pecados, Dios le perdonó, y la otra porque recibió sanidad, o sea, por la sanidad espiritual y por la sanidad física. Por ambas reaccionaría con alegría. Ya. ¿Alguien de los que he nombrado, de los que no he nombrado, quiere compartir su respuesta? Si no, les va a tocar la otra igual, no se van a salvar. Yo tenía una duda. Ya, diga. O sea, que estaba pensando en este rato en el tema de lo que dice Mateo, de que al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos, dice que Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y pensaba, y sobre igual lo que usted decía, y yo pensaba dentro de mí, ¿será que la fe de otros es suficiente para que Dios perdone mis pecados? Y empezaba a divagar, empezaba a divagar sobre cosas cotidianas. Por ejemplo, si alguien de mi familia no es convertido, por ejemplo, ¿será suficiente que, por ejemplo, yo tenga fe para que el Señor perdone a esa persona? Y yo como que al final concluía que no, no es suficiente que yo que tenga la fe y esa persona no, pues así que como que pensaba, ese paralítico realmente debe haber tenido esa intención en su corazón de esa rendición frente a Jesús, de reconocimiento. Eso pensaba, que al final los demás no son la fe del resto, es como la fe del resto, pero es algo personal mío con el Señor, pues eso pensaba. Sí. Sí, y claramente se ve en el resultado que obtiene el paralítico. Si el resultado es como que nos da como la respuesta, recibió el perdón de pecado y eso es algo personal. Quizás sí ayudó la fe de los otros igual, porque lo llevaron, no podía ir solo. Pero eso de perdón de pecado es algo personal. Y yo siempre, y como decía acá, si Dios vio el pensamiento, supo el pensamiento de los fariseos, más bien vio el corazón de este hombre, pues si él todo lo sabe. Y cuando él imparte bendición espiritual es porque ve un corazón que está receptivo y está dispuesto, está esperando. O sea, es como que eso sí, es como que eso nos da esa claridad. Ya. Igual sí me parece Pasamos interesante que diga sí. al ver la fe de ellos, así como que me llama la atención, igual como que lo de haya hecho, mencionado. De hecho, claro, Dani, por algo dice de ellos, porque hubiera hecho una diferencia, por ejemplo, hubiera dicho solamente la fe de sus amigos, pero dice de ellos. Entonces, seguramente al decir ellos, incluye al paralítico. Sí. Dani, o sea, pensando en lo mismo que tú decías, es que estaba pensando que igual es importante la diferencia que hace la tía Chime entre sanidad espiritual y sanidad física. Y la sanidad espiritual, por lo que yo entiendo, sí es personal, siempre va a ser personal. Sí. Pero la sanidad física yo creo que ahí sí puede considerar la fe de otras personas, porque lo hemos visto en estos mismos estudios que, por ejemplo, cuando sanó al siervo del centurión, por ejemplo, ahí sí contó la fe del centurión. Y no sabemos cómo era la vida espiritual de la persona en la que sanó. Pero ella fue una sanidad física, pero ella igual, por eso está como la diferencia, sanidad espiritual, sanidad física. Muy bien, Dani, sí. Sí. Ahí me quedó claro. Yo lo Sí, estoy bien, anotando Dani. todo lo que estaba ustedes pensando en dicen eso. y uno aprende. La fe de ellos, claro, ayudó en su sanidad y puede ayudar en estos tiempos igual a la sanidad física, pero la espiritual igual podemos orar, pero la persona que reconozca su necesidad espiritual es la que recibe el perdón de pecados. Ni por más que oremos nosotros, si esa persona no se dispone, no va a recibir el perdón. Ya, vamos a
Vamos a la número 2. Dice, hermano José, ¿puede leer la número 2? La número 2 dice, necesitamos de un milagro para asombrarnos del poder de Dios. Connie. No, responde, diga, contesta. Si puede contestar, le damos el paso, para que conteste primero y después siguen las demás. Yo escribí aquí, creo que el milagro de ver nacer cada día en mí ya es grandioso y creo que el mayor milagro es ver a un pecador arrepentirse de sus pecados. Ya, muy bien. Connie, tu respuesta a esta pregunta. Bueno, yo me considero como una persona que cree que la vida en sí es un milagro, entonces como que todo lo que nos rodea es un milagro de Dios. Pero hablando como de un milagro físico, por ejemplo, yo creo que no es necesario ver un milagro físico como para entender que Dios es poderoso. Ahora, de un milagro espiritual, quizás ahí sí, para mí, de manera personal, de un milagro espiritual, ver lo que Dios hace en mi vida, me hace entender el poder de Dios. Pero no es como que si yo no lo entiendo, si yo no lo veo el poder espiritual, o sea, el milagro espiritual, Dios no va a tener poder. No depende de mí. Ya. Ya, muy bien. Mónica. Ya, yo igual le puse que no, y basada en el versículo de Romanos 1, 20, que me encanta mucho ese versículo que dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Lo entendía por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, claramente no es necesario como un milagro así como los hemos visto en este estudio para poder asombrarnos del poder de Dios. Basta solamente con pensar en cómo estamos acá, cómo hemos nacido, cómo hemos vivido, cómo se ha desarrollado el mundo, la tierra, la naturaleza, todo. Eso es más que suficiente el solo respirar para asombrarnos del poder de Dios. Ya. Eliezer. Yo cuando hice la lección había pensado que se refería a si necesitamos de un milagro físico para asombrarnos, pero aquí como empezaron a hablar de milagro aquí y milagro allá, como igual pensé que también podía referirse a los milagros que no son visibles para nosotros. Pero tomándolo del milagro físico, no es necesario para asombrarnos del poder de Dios, porque el poder de Dios no se trata solo de cosas que puedan ver nuestros ojos terrenales, sino que lo podemos ver en distintas cosas, lo podemos ver en nuestra propia vida. Entonces, aquí como es muy amplio el término de milagro, si lo tomamos así, milagro a seca, yo creo que sí es necesario, porque al final todo lo que hace Dios en nuestra vida, o todo lo que hace Dios se podría llamar milagro. La misma naturaleza, nuestra propia vida. Así que milagro físico no, en conclusión. Ya, muy bien. Carla. Tu Yo respuesta igual a esta estaba pregunta. pensando, de hecho, es como una mezcla de las dos respuestas, porque igual, si uno se da cuenta, claro, un milagro físico no es necesario, o sea, desde mi punto de vista, porque nosotros no creemos solamente, de hecho, nuestra creencia no es por vista, sino es por fe, por lo que nosotros creemos, ¿cierto? Y nos arrepentimos de todo. Pero igual, el solo hecho de que nosotros estemos aquí y que tengamos como ese perdón y ese amor, igual es un milagro. Entonces, si uno se pone a pensar en el fondo todas las cosas que Él hace, que Él trabaja con nosotros, que Él nos responde a la oración y todo, igual son milagros. Pero así un milagro físico, obviamente no. Porque nosotros no creemos por algo que vimos. Eso. Ya. Muy bien. Y Andrés.
respuesta a esta pregunta, a esta última pregunta. Bueno, yo creo, tía Chimi, que igual esta pregunta apunta directamente a mi fe, a mi relación con Dios. Y hasta me da como un poco de rabia porque de repente digo no, pero hay veces que uno quiere algo, ¿no es cierto? A veces que uno ora con determinación, a veces con frustración, constancia. Y de una u otra manera, ¿no es cierto? Cuando uno busca la voluntad de Dios, el otro día leía justamente eso, intrínsecamente, ojalá uno quiere que siempre sea la voluntad de uno. Y estar preparado para un no, igual de repente complica. Entonces, en este caso, yo, si necesito un milagro de Dios, hay veces que sí. Hay veces que me gustaría que sí. Pero prefiero que Dios me ayude, creo yo, a fortalecer mi relación con Él para no depender de un milagro. Eso. Muy bien. No me falta nadie, ¿cierto? Los dos compartieron. Bueno, esta lección, si ustedes se dan cuenta de todo, es la primera que habla del perdón de pecados. Por lo tanto, esta fue una señal de la llegada ya de lo que realmente venía el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, la sanidad del paralítico ratifica la autoridad de Jesús para perdonar pecados. En consecuencia, esta sanidad del paralítico es un puente que Dios usa o que Jesús usa para enseñar de que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Porque por eso es que los escribas y todo se asombraron del milagro. Se asombraron porque era un milagro. Pero Jesús quería con eso enseñar y ratificar que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuánto lo comprendieron de todos los que estaban ahí? No lo sabemos. Pero sabemos que hay muchos que tampoco, hay muchos quizás que no lo entendieron. Y como dicen al final, con lo que dicen al final. Pero quizás muchos también entendieron quién realmente era Jesús. Entonces, aquí estamos viendo y ratificando a través de las señales y los milagros que Dios tiene un propósito. No es llegar y orar por un enfermo. Yo eso aprendí de esta lección. No es llegar y orar por un enfermo. Yo tengo que saber si ese enfermo ha tenido un encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo oro y sé que esa persona necesita sanidad física y yo sé que también necesita sanidad espiritual, esta lección me está enseñando y diciendo cuál es la mayor necesidad de esa persona. Entonces uno ya ora diciendo, Señor, que este milagro de sanidad física pueda impactar su vida para que Él te conozca, que ese sea el propósito. Y yo cambio mi oración, no pido solamente que se sane para que esté bien, no, sino para que Él comprenda que tú eres Dios y reconozca su necesidad espiritual y te reciba como Señor. Entonces, esta lección nos está enseñando eso, porque los milagros fueron señales para que Jesús fuera reconocido como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que perdona pecados. Ese es el propósito de todos los milagros y las señales. No había otro propósito. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso. Entonces, este hombre, aparte de tener una parálisis física, también decía un comentario que tenía una parálisis espiritual. Entonces, qué bueno que el Señor a través de estas lecciones nos está enseñando y mostrando las prioridades. El otro día vimos cuál era la prioridad de nosotros, el tener una relación con Cristo, lo primero, pero acá nos está enseñando la prioridad, la necesidad prioritaria en cada persona, en cada ser humano. Y también, de acuerdo a las preguntas que agregó Catalina y que ustedes la dan, yo anoté varias cosas aquí, nos hace ver que nosotros tenemos que estar más atentos cuando se produce el milagro de una persona cuando acepta a Cristo. Tenemos que ser más partícipes. Por ejemplo, si estamos en el culto, el pastor está haciendo un llamado, nosotros tenemos que ahora, tenemos una nueva mentalidad, porque a través de esta lección yo tengo que estar orando para que la gente que no lo conoce al Señor y que está en el templo pueda tener ese encuentro con Cristo, y soy parte de eso. Voy a ser parte de ese milagro, así como los 4 que llevaron al paralítico, nosotros estamos siendo parte de ese milagro. Cuando nosotros estamos en juvenil y todo, y se hace un llamado, o alguien tiene
hace el llamado en forma personal, atento a esa persona que aceptó a Cristo, pongamos atención en eso, participemos de eso. Es un momento súper importante, súper importante. Entonces, Dios a través de esta lección nos dice, preocúpense de las personas que aman, de su necesidad espiritual, porque Dios puede hacer un milagro de sanidad, por supuesto. Pero lo más importante es que conozcan a Cristo, que sus pecados sean perdonados. Esa es la mayor necesidad de tu mamá si no conoce a Cristo, de tu papá si no conoce a Cristo, de tu amigo si no conoce a Cristo. Esa es la necesidad mayor. Las demás, Dios las puede suplir, sí, pero la más importante es que no se pierda. Lo más importante es que tenga vida eterna. Eso es lo que nos enseña la lección en el día de hoy y es lo que quiere enfatizar Mateo. Así que vamos a dar gracias al Señor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran acotar? Sí, yo quería comentar que de manera personal yo creo que somos una generación bendecida por el Señor. Y yo creo firmemente lo que el Señor dice que vamos a hacer y ver milagros mayores que los que Él hacía. Y yo creo que eso, que podamos estar atentos, como decía usted, a poder activar nuestros dones también para poder hacer sanidades físicas y espirituales. Creo que eso es súper importante. Sí. Sí, Dios puede obrar. Dios quiere obrar. Lo importante es que nosotros, que somos sus hijos, entendamos lo que Dios quiere hacer y atento con la necesidad espiritual de las personas que están cerca nuestro. Realmente tenemos que estar ahí atento a cuando veamos esa necesidad, atento cuando estamos orando por un enfermo. ¿Qué es lo más importante? Es que mi abuelita, mi papá, mi hermano, el amigo, la otra persona conozca a Cristo, pero también Dios puede hacer una sanidad, o sea, sin descartar lo otro. Así que vamos, ¿hay otra pregunta? ¿Otra acotación que quieran dar? Sigan estudiando, chiquillos. Yo realmente esta lección, yo cada lección trato de estudiarla y he aprendido. Yo aprendo de lo que dicen ustedes, yo anoto ciertas cosas, ustedes van hablando y realmente somos bendecidos con este grupo de estudio. Todos aprendemos de todo. Y yo doy gracias al Señor porque sé que el Señor también les habla a cada uno de ustedes como a todos sus hijos y va hablando y revelando ciertas cosas que a lo mejor nosotros no vimos, pero lo vio otro. Y eso es bueno y eso es reconfortante. Así que estudien la próxima lección. Jorge, por favor, haz la otra lección, la octava. Date el tiempo ahí un ratito. Pero animarlo para que sigan estudiando la palabra de Dios. Si queremos hacer cosas grandes, tenemos que ser firmes en la palabra y conocer la palabra de Dios. Dios nos va a usar de esa manera, con la palabra de Dios viva en nuestros corazones. Así que vamos a orar al Señor. ¿Sí? No, que me tengo que ir, tía, disculpe. Lo que pasa es que antes escuché igual a los chiquillos que les da como un poco de temor de repente aceptar algunos milagros. Y yo también tuve mucho tiempo miedo en mi vida de aceptar a Cristo y también de empezar a conocerlo más. Y un día me acordé que Dios es respetuoso y su Espíritu Santo también. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que darle permiso a Dios para que Él llene todos los espacios de nuestra vida y también a que nos dé discernimiento para poder reconocer cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. No siempre dejar la razón, porque muchas veces nuestra pretensión humana es querer entender a Dios bajo nuestra lógica, pero la lógica de Dios es diferente. Así que, me disculpe, me tengo que ir, están esperando afuera, así que un abrazo a todos. Muy bien. Para mí este estudio muchas cada gracias. vez es como un mar increíble porque como que me ahogo, es gigante, cada vez me doy cuenta que no conozco a Dios. Así que eso, un abrazo a todos, chiquillos, los quiero. Ya, chao Andrés. Ya, vamos a orar al Señor entonces y le voy a pedir a Connie, vea que la veo aquí en la pantalla, que ella nos dé gracias al Señor por su palabra y dé gracias por el privilegio que tenemos de estudiar la palabra, que nos ayude para poder aplicarla a nuestra vida, practicarla día a día. Así que, y que bendiga a los que estuvieron hoy día y que siga tocando los corazones para que muchos más deseen aprender de la palabra del Señor. Amén. Oremos. Padre, te doy tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque sigues siendo un Padre amoroso, un Padre bueno, Señor, con cada una de nuestras vidas, Padre. Te doy gracias porque podemos reunirnos hoy día aquí, Señor, también para compartir, para disfrutar también
el compartir la experiencia, el compartir respuestas, Señor, a este estudio que estamos haciendo, Señor. Sin duda es rico poder tener este tiempo, apartarlo, Señor, para poder ver a nuestros amigos, Señor, a los consejeros, Dios, a cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que tú también te gozas, Señor, en que podamos estudiar de tu palabra, en que podamos aprender de ti, en que podamos conocerte cada vez más, Señor. Te doy tantas gracias, Señor, porque sabemos que al escuchar tu palabra, Señor, también viene a nuestra vida, Señor, entra a nuestro corazón, Señor, y queda ahí también en nuestros pensamientos. Te pido que tú nos permitas, Señor, digerir tu palabra, Señor, que podamos Amén. buscarte cada vez más, Señor. Te pido por cada uno de Señor. nosotros como juveniles, como jóvenes, incluso como consejeros, los pastores, Señor, que cada vez podamos tener un hambre más grande de ti, Señor, de tu palabra, de tus milagros, Señor, que estábamos viendo hoy día, Señor, de tu poder, Señor, y verte a ti en pleno, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que cada uno de nosotros tiene algo especial que tú le has escogido, Señor, y que quieres más de nosotros, Señor. Quieres ver a una generación, Señor, que habla de tu palabra sin miedo, que saca los temores, Señor, para hablar de ti, que te glorifica, Señor, en todo momento. Yo te pido, Señor, que tú nos bendigas, que quites todo temor de nosotros, Señor, para predicar de ti en todo momento, para testificar de ti, Señor, que es el milagro más grande, Señor, que has hecho en nuestra vida, Señor, que es conocerte, Padre. Te agradezco por ello, Señor, y te doy gracias, Señor, que esto sea una semana, Señor, podamos terminar una semana de gran bendición, Señor, que podamos ver esta palabra también aplicada a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Gracias, tía. Gracias, Chao. tía. Gracias, tía. Chao, Adiós. chao a todos. Chao, que estén bien. Chao. Bien. Chao, Bye. Brian. Chao. Chao, Coto. Adiós. Chao, Xavier. Adiós. Adiós, adiós.